Pues nuevamente buenas tardes, yo soy la señora Mercedes Otero. Vamos a compartir esta tarde todos juntos aquí la presentación de nuestro libro Historia de Isabela y su desarrollo urbano. Primeramente vamos a tener una invocación por el padre Pedro Morena. Todos de pie, por favor. Pues la invocación puede servirnos. Ayer, cuando estaba yo leyendo un poquitín el libro, hubo una página, la página 69, que me llamó algo la atención, precisamente por ser, no estoy haciendo propaganda del día de mi cumpleaños, dice, el 26 de agosto, nos puede servir, repito, un poquitín de 1819, los vecinos de La Tuna se dirigieron junto al obispo Rodríguez de Olmedo, el cura párroco don Domingo Prieto y el alcalde teniente coronel don Marcelo Porrata al barrio de Isabela. La carta histórica de Isabela nos relata estos sucesos. Aquí les esperaba un grupo de vecinos quienes portaban una cruz de madera que ofrecieron y entregaron al obispo. Procedieron a elegir un sitio para levantar en él la futura iglesia del nuevo pueblo. Elegido el sitio, el obispo clavó la cruz en él y al mismo tiempo que su mano se levantó para bendecir aquel recinto, bendijo también a aquel grupo de vecinos de La Tuna y de Isabela. Y de rodillas todos, en la fe de aquella gente, podemos decir, esto es orgullo un poquito para nosotros, que el pueblo creció, se desarrolló alrededor de nuestra iglesia, se levantó para bendecir aquel recinto, bendijo también a aquel grupo de vecinos de Tuna y de Isabela, y de rodillas todos elevaron la primera plegaria, que bien pudiéramos decir fue la primera piedra de este pueblo. Después que se trasladaron las especies sagradas del antiguo pueblo, siguieron los vecinos destruyendo sus casas para pasar al nuevo pueblo. Que este pensamiento, hermanos, pues nos recuerde que nuestro pueblo de Isabela creció junto a la cruz, junto a la iglesia, de alguna manera podemos decir muy cerquita del Señor. Que este Señor nos bendiga a todos los que estamos aquí, de una manera pues especial también a la que escribió el libro, también nos encuentra aquí, a María Judith y a Sandra Girard, y a todos los que estamos aquí. Señor, bendícenos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, procedemos con nuestra actividad. Vamos a darle las gracias a todos aquellos que están aquí presentes, que se han tomado la molestia de estar esta tarde aquí con nosotros para compartir. Bien, vamos a presentar a los miembros que están sentados aquí a mi izquierda. De izquierda a derecha está primero el licenciado José Enrique Ayoroa Santaliz. En segundo lugar está la mamá de la autora del libro, María Judith Colón. En tercer lugar está la editora del libro, la señorita Sandra Girard. Y en cuarto lugar se encuentra el señor Irizarry Freires. Bien, vamos a... Ahora la señorita Doris Alicea Santiago nos va a deleitar con dos canciones, Cómo no creer en Dios y Siempre de Esperanzas.
La canción se llama Siempre hay esperanza. Me pregunto si merecerá la pena vivir. Me pregunto si merecerá la pena seguir. Porque siempre en mi camino he encontrado su verdad. Y por eso me pregunto si la pena volverá. Mi mañana será alegre o triste, tampoco lo sé. Mi presente no tiene ilusiones ni nada de fe. Y no sé si es mi destino o el sendero que tomé. Y por eso me pregunto una y otra vez. Y no sé si es mi destino o el sendero que tomé.
habilidades artísticas y esas 2 canciones tan bonitas. Y en reconocimiento le queremos hacer entrega de este certificado. Proseguimos con el programa y ahora vamos a tener a la señora Inés Balmaceda, que nos va a recitar dos poesías, Pueblo y Mis Memorias, de la autora Doris Giral. Mejor dicho, perdón, Pueblo Mío y Mis Memorias. Muy buenas tardes a todos presentes. Me siento sumamente honrada y complacida de poder compartir con ustedes en una actividad tan distinguida, pero me siento doblemente complacida porque la señora Doris Giral se me acercó para que yo le recitara 2 poesías. Yo no me conocía en el ramo de declamadora, más bien me gusta cantar y tengo que felicitar grandemente a la niña que cantó, muy bello por cierto. La señora Doris Giral confió en mí 2 poesías y yo le dije que los leía para ella porque verdaderamente son muy bonitas y tiene algo muy hermoso que ver con lo que está pasando hoy. La primera poesía que voy a leer se llama Memorias y cuando yo la leí, yo vine a este pueblo de Isabel hace 19 años y yo no tuve la dicha de vivir las remembranzas de aquellos tiempos cuando había aljibe en vez de agua corriente, pero sí lo he podido vivir por todo lo que mi esposo, que es isabelino, auténtico de aquí, de la familia Seguí Guarde, me hablaba, lo que su familia me hablaba, y pude vivir lo que él vivió como joven, y me siento tan parte de todo esto, porque tengo 3 hijos que son productos de este pueblo, que yo amo mucho. La poesía Memorias por Doris Giral. El viejo aljibe y la vieja chorrera, fortalezas restantes de un pasado que fuera perfumado de nardos, de rosas y azucenas. ¿Qué fue de la casona con la ventana abierta, del portón con alambres y la vieja lavandera? Y de la entrada aquella rodeada de los pinos que era siempre tan fresca. Las risas y los gritos que proferían los niños y la madre paciente, muy llena de cariño, siempre tan apacible, siempre tan llena de mimos. ¿A dónde has ido, madre? ¿A dónde se habrá ido? ¿Y qué del paradero de aquella sabia abuela que con tanta paciencia se llevaba a los niños a narrar las historietas y a inventar cuentecitos? ¿Qué ha sido ahora de ella? ¿A dónde se habrá ido? De aquella vieja casa solo recuerdos quedan, el aljibe sin agua y la vieja chorrera. La otra poesía de Doris se intitula Pueblo Mío y dice así: Isabela, pueblo mío, perfumado e imponente, muy orgulloso, ubicado en la costa noroeste. Tus hijos, cuando regresan, expresan con mucho orgullo lo especial del aire tuyo cuando a este pueblo se acercan. La cúpula de la iglesia denota con hidalguía nuestro carácter de pueblo fervoroso y de valía. Nos recuerda cada día, al sonar el carillón, las bendiciones diarias que nos envía el Creador. Al observar la meseta con serenidad, yo admiro el paisaje recogido que nos brindan las palmeras,
sonríen con picardía y se agitan muy mimosa al observar las olas saludando las arenas. Pueblo hermoso y bien querido, no percibo ya el hastío de cuando me siento ausente. Al estar entre mi gente siento una gran emoción que alegra mi corazón cual paisaje en primavera, y a los hijos de Isabela dedico mi inspiración. Gracias. Proseguimos ahora con el señor Luis Irizarry Freire, que es el editor de prensa del precinto del Colegio de Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico, precinto de Mayagüez. Buenas tardes, gracias por tu invitación, Sandra. Las patrias honran a sus héroes de diferentes formas, con estatuas, algunas veces, así una vez habló don Teodoro Moscoso, que se acordará del distinguido abogado, estatuas, se dedican avenidas, se dedican escuelas, hay diferentes maneras de honrar a los héroes de diferentes patrias. Me pregunto yo, aquí entre amigos, ¿cómo Isabela honrará a Sandra Giralt por el esfuerzo que ella ha hecho de, a través de unos cuantos años, con tesón, esfuerzo, con un espíritu de isabelina, lograr que se publicase este libro? Yo en mi corazón le rindo homenaje a Sandra, pero sería interesante ver, ya que hay miembros de la Asamblea Municipal aquí, qué va a decidir Isabela sobre esta mujer, a la cual, desde nuestro punto de vista como periodista, laburamos algún día, sabe Dios, si un sendero por la política, no sé. Pero por lo menos, igual que yo hago desde mi corazón, ustedes tienen que comprometerse a darle el mayor cariño y la mayor ayuda a otros proyectos que ella tiene para la historia de Isabela. Queda todavía labor para Sandra. A la mamá de María Luis le tenemos que comentar que lleva un mensaje a esa persona que no es isabelina, pero que en su derrotero académico se siguió a hacer una obra tan excelente que va a explicar más tarde el licenciado Yoral Santariza. A ustedes, amigos, les quiero ofrecer mi cooperación y mi mano franca en el recinto universitario de Mayagüez, donde soy director. Anoche tuve una gran satisfacción porque llegué a un espectáculo, un recital artístico, y me encontré con otra isabelina que quiero mucho desde hace muchos años, Vanderlis de Rafols, en allí. Fuimos juntos miembros del coro de la Universidad de Puerto Rico. La primera vez que quizá yo pasara por Isabela, porque uno está acostumbrado a ir por la militar, fue con una guagua que veníamos del coro de la universidad, que Teresita estaba allí. Por tanto, la noche me comprometí nuevamente a otro cariño con este pueblo. Ahora, quiero muy brevemente destacar el hecho de que Sandra Giralt no trabaja en el mundo académico. Es fácil para el que está en el mundo académico hacer unas diligencias, de publicar libros, tener un horario flexible. Pero Sandra Giralt trabaja un trabajo seco, muy eficiente, pero es un trabajo seco, y de un horario muy fijo. Y eso aumenta los méritos de Sandra Giralt como editora, porque dentro de un trabajo fijo, dentro del ámbito burocrático de una empresa, ella logró tiempo al salir los fines de semana, logró tiempo y fue adentrándose en el complejo mundo de publicar un libro. No es sencillo. Yo dirigí una editorial en el Instituto Universitario de Mayagüez, Ayoló, que ha estado cerca de este mundo, sabe que no es sencillo. Usted tiene que ir a hacer unas cotizaciones, tiene unas pruebas que someter. María Judith está en Italia. O sea que Sandra se ha dedicado estos últimos 2 años intensamente, con espíritu, profundamente de deseos culturales, pero de un gran esfuerzo, porque ella no tiene el horario para dedicarse a publicar un libro fácilmente. María Judith, yo creo que nunca podrá darle las gracias a Sandra por lo que ella ha hecho, pero Sandra tenía desde el principio un compromiso de que estaba haciendo una obra cultural primero y una obra para su pueblo.
Yo felicito a Isabela, que ha producido hombres como Ayoroa, mujeres como Sandra, que tiene ese compromiso de regresar aquí. Yo una vez escuché a un español diciendo que él se sentía español de un barrio de Madrid, no de la provincia de La Congal o de Sevilla, él se sentía español de un barrio de Madrid. Y ese es el espíritu que lleva, que ustedes tienen que estar satisfechos. Sandra y licenciado. Muchas gracias, Sandra, gracias por la invitación y éxito. Muchas gracias al señor Irizarry por esas palabras tan bonitas de parte de Sandra. Proseguimos y ahora tenemos el gusto de que el licenciado José Enrique Ayoroa se dirija hacia nosotros. Isabela, en el capirucho verde que se aúpa en tu cabeza, ha florecido esta noche un flamboyante piruetas y ha trasnochado el silencio en rojeces de quimera. Se te ha dormido la noche en la saya farolera y el día te hace cosquillas en tus párpados de almendra. Anda a verdear en la calle tu pentagrama de ruedas. Musicaliza el misterio de tu sueño en las aceras y mánchate en la pereza con preguntas verdinegras. Lávate en la gritería que te colora la vida en traje de maronera. Hebras de pregones largos arrastran por tus aceras. Pececitos en colores, roja, blanca, azul y verde, te venden hoy la sonrisa en acuarios de botellas y están poniendo en tu traje caja de pinturas frescas. En gritos los vendedores un anuncio de Cuaresma. En la noche les robaron a la osa mayor las estrellas y hoy la venden tus queseros en esperanzas perleras. Va el queso de hojas, se le hacen cuero las manos al pregonero en la venta. Isabela, en los tejados se ha puesto el viento a hacerte piruetas. Dale un empujón de azules y hazlo abanico de vueltas. Enrédalo en el cordón de tus pregones de menta y hazle 3 nudos al tiempo resumantes de belleza. Y cacos bien dulces, tras celosías de pájaros y cacos pestañean y curiosean la calle con miradas verdinegras. Va la pasta de naranjas. Apretados van los humos de soles azucarados bajo un vidrio que se incendia y sueñan los vendedores corazones agridulces desde el cielo de la venta. Isabela, báilate un 6 chorreado antes que la noche vuelva. Canta tu alegría jíbara en el calor de la siesta cuando se ciña a tu talle el brazo nervioso y rojo del último pregón en venta. Y después, en pinceladas de júbilo, hazte un collar de quimeras y resbala en el estuche azul de la carretera. Que hoy se te duerma la noche en el capirucho verde que se aúpa y florécete de sueños en una vocinglería olorosa a sal y menta. Queridos invitados, amigos y compueblanos, mucho antes que un libro, esto fue una de esas historias bonitas, con finales felices, que tanto a mí me gusta contar. Podríamos llamarla la historia de Sandra y Judith. María Judith Colón es una jovencita nacida en Santurce, que cursó sus estudios primarios y secundarios en el pueblo de Carolina, y los superiores, universitarios, de bachillerato y de maestría con concentración en historia, en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Casada hoy día con el joven italiano Mario Scarpato y madre de 2 hijos, Piermanuel y Mariana, cursa sus estudios doctorales, también en historia, en la Università degli Studi di Napoli, en Italia. Cuando llegó el momento de escoger en definitiva el tema sobre el que habría de desarrollar su tesis de maestría en el campo de nuestra historiografía, no se decidió, curiosamente, ni por uno relativo al heroico barrio de San Mateo de Cangrejos, en el que nació, ni por uno relacionado con el pueblo de San Fernando de Carolina, porción del original Hato de Hoyo de Mulas, en el que cursó sus estudios primarios. Escogió, por el contrario, un tema relativo a un municipio que no conocía personalmente, al que no le ligaban lazos afectivos, el que no habría de visitar hasta bastante avanzado su trabajo. Tuvo la fortuna de que dirigiera su tesis un ser humano valioso, sacerdote jesuita y exponente de la más alta calidad de la nueva historiografía puertorriqueña, el padre Fernando Picó, quien le orientó que el fondo documental de nuestro pueblo, de Isabela, es uno de los más completos y en mejor estado de conservación de cuantos se preservan en el Archivo General de Puerto Rico. Además, tenía a su disposición los fondos de los gobernadores españoles, de obras públicas y de la Diputación Provincial, los archivos parroquiales que hoy custodian y comparten gentilmente con los interesados los padres trinitarios y en concreto la secretaria Beatriz Román, y la colección de micropelículas del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Dicho sea entre paréntesis, gracias, como hemos dejado dicho, a que ese fondo documental de Isabela del Archivo General de Puerto Rico, que se recoge en cerca de 400 cajas, es tan vasto y está tan bien conservado. Otros estudiosos, en concreto otra estudiosa de nuestra historia, que tampoco es hija de nuestro pueblo, María Barceló, también desarrolló su tesis de maestría en el año 1979 en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico sobre un tema isabelino, un capítulo de Historia Municipal Isabela 1873-1886, que también fue publicado como libro. Huracán concretamente lo publicó, y es de anticipar que habrán de aparecer varios otros sobre temas complementarios o relativos. De modo que es importante que lo tengamos muy presente, sobre todo los hijos de este pueblo. Cerca de 400 cajas de documentos relativos a la historia de nuestro pueblo, en muy buen estado de conservación, están disponibles para quien los desee estudiar en el Archivo General de Puerto Rico, en la avenida Ponce de León, al sur del Parque Muñoz Rivera, al sur del edificio del Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico. Aidita García, una de las encargadas de ese archivo, dicho sea entre paréntesis, es un primor. Apertrechada con todas esas valiosas fuentes, María Judith se dio a la tarea de desentrañar, cito palabras suyas, con lente microscópico, los primeros 100 años de la historia socioeconómica del pueblo de Isabela, a través de su crecimiento urbano, tomando como fecha inicial el 1750, año de su fundación, hasta el 1850. Quiso, la cito, ver el nacimiento y crecimiento de un pueblo, conocer cómo a través del tiempo los acontecimientos políticos, sociales, religiosos y económicos moldearon la configuración urbanística e histórica de Isabela, ver hasta qué punto la producción y economía influyen en la demarcación de linderos o marcas fronterizas en la formación de nuestros pueblos, analizar en lo posible las líneas de su crecimiento, vivienda, salud, familia, clases, movilidad, trabajo, producción, demografía. Demostrar, estoy citando, que aunque no tuviera los matices de una gran ciudad o pueblo,
cito, sí tenía sus atractivos. En fin, quiso hacer, vuelvo a citarla, una historia local desde adentro, no con enfoques capitalinos. Por propia confesión, que citamos literalmente una vez más, dijo, cito, nos convertimos en ratones de archivos en busca de todo aquello que tuviera olor al pueblo de Isabela. Sandra Giralt Vargas, con la que tanto quiero, es una joven de nuestro pueblo cuyos ascendientes por la vía paterna entroncan con los pioneros del original pueblo de San Antonio de Padua de la Tuna. Es, ustedes todos aquí la conocen, un ser humano sensible, de gran fineza de espíritu. Allá para el año 1981, Sandra fue al Archivo General de Puerto Rico con la intención de procurar datos para completar la genealogía de su familia Giralt. Me relata Sandra, y ahora cito a Sandra, Aidita García, quien laboraba en el archivo, me dice, aquella jovencita que ve allí, ¿tú la conoces? Contesté que no. Entonces ella me sugirió que me acercara a Judith porque casualmente ella llevaba años en la investigación de los primeros años de la fundación de Isabela. Así lo hice, me dice Sandra. Me acerqué a aquella joven rodeada de documentos, libros, cajas, que más bien parecía un cirujano a punto de operar, con mascarilla cubriendo su nariz, guantes blancos y a su lado una gran lámpara de magnificar la letra de los documentos, de figura juvenil y muy envuelta en su trabajo. Diría yo, estoy citando a Sandra, que en ese momento su pensamiento era Isabela, siglo XVIII. Me acerqué, disculpándome en voz bajita, puesto que estábamos en una biblioteca. Le pregunté si podría ella ayudarme o referirme para así yo continuar mi búsqueda. Luego de haberle explicado mi propósito, ella me preguntó, ¿a quién es que tú buscas? Le contesté, a mi tatarabuelo, Pedro Giralt. Me impresionó, me dice Sandra, que en su mente reterneciera tanto cuando me contestó, creo que tengo algún conocimiento de su persona. Intercambiaron en ese momento sus direcciones y teléfonos. Ese día, distinguidos visitantes, familia, amigos, conpueblanos, se inició un continuo y profuso intercambio de informaciones entre aquella cirujano de nuestra microhistoria y la sensitiva y agradecida hija de este pueblo. Ese día se fecundó el proyecto de este libro, que tuvo en definitiva 7 años de gestación. Ahora Sandra, la cito, la invité a visitar a Isabela, pueblo que no conocía personalmente. Allí vio y conoció de lo que ella ya estaba empapada. Como anécdota curiosa me dice, antes de ir a Isabela me preguntó por San Antonio de la Tuna, por la hacienda La Esperanza y por Bajura. Conoció el pueblo de rabo a cabo. Permaneció en mi hogar de Isabela con mami y papi, aprovechando el conocimiento de ellos y la vasta información del archivo parroquial de Isabela. Fue ahí, me dice con picardía, donde esta ratoncita de archivos permaneció por 2 semanas haciendo interesantes descubrimientos. Para ese tiempo, 1981, me enteré yo por Sandra de la existencia de María Judith y del estudio que ella estaba realizando, de la investigación que estaba realizando. También conocí el efecto que había causado en María Judith el primer encuentro personal con las ruinas de lo que fue la ermita de San Antonio de la Tuna, su consternación ante el estado de abandono en que las halló y la nueva cruzada que inició para lograr que se le incluyera en el Registro Nacional de Lugares Históricos en los Estados Unidos, el National Register de Washington. Nacional para nosotros, claro. El 23 de diciembre de 1983,
la doctora Arlene Pavón de Rocafort le cursa una carta a María Judith en la que le notifica formalmente la inclusión de nuestra ermita en el National Register en la capital de los Estados Unidos. En ese plano de confidencias telefónicas, le confío a Sandra que también por aquellos días, 1981, estoy recopilando todos los trabajos periodísticos dedicados a nuestro pueblo que he publicado a lo largo de mi vida en muy diversos medios de divulgación con la intención de publicarlos en un libro, publicarlos en un tomo. Nuestro ilustre paisano, don Aristarco Calero, le confié, le encargué la elaboración del prólogo de lo que habría de ser para el 1981 mi libro. Ello inicia entonces un intercambio circular entre Sandra, María Judith, en consecuencia, el común hermano, el doctor Giordano Junior San Antonio Mendoza, y este servidor, sobre todo de fotografías de nuestro pueblo, tomadas en distintos momentos históricos, que son las fotografías que ilustran este libro y que están expuestas allá en el vestíbulo de este salón de actos. Don Aristarco, responsable en todas sus cosas y muy reflexivo, como sabe el amigo licenciado Eduardo Tuto Villanueva, tomó más tiempo que el que este servidor, siempre nervioso y apurado, tenía previsto. Por otro lado, el núcleo familiar exigió razonablemente otras prioridades económicas, de estudio sobre todo, y entre unas y otras razones, mi proyecto se relegó a un temporal olvido. Después de 3 años de minuciosa investigación, de intensa investigación científica, María Judith presentó su tesis al Departamento de Historia del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en junio del año 1985. La defendió ante un tribunal compuesto por su director de tesis, el profesor y sacerdote Fernando Picó, el también historiador doctor Guillermo Baral, con el que estuve todo el día de ayer incidentalmente, me estuvo hablando muy elogiosamente de este libro, la profesora Silvestrini, que son 3 muy conocidos y muy reconocidos valores en el estudio de la historia y el urbanismo en Puerto Rico. La defendió tan brillantemente que le mereció la honrosa clasificación de notable, esta tesis de maestría, que en definitiva es el libro. A partir de ese momento, Sandra emprendió una cruzada que igualmente amerita, como decía Luis Irizarry, una calificación de notable para lograr en calidad de editora la publicación de esta tesis como libro. Tocó a todas las puertas que le parecieron factibles. En ese renglón acumuló de paso una buena cantidad de desaprobaciones, mas no se alrededor. Obtuvo hasta 10 cotizaciones de otras tantas imprentas y editoriales. Periódicamente me las fue narrando a través de la vía telefónica, como las estaciones de Vía Crucis. Entre tanto, mi proyecto dormía mi sueño indolente. Durante la segunda quincena de este pasado mes de febrero, recompuse voluntad respecto de mi viejo sueño de dejar publicado un libro que honre a mi pueblo, o para no ser inmodesto, cuando menos de intentarlo. Desempolvé los ya viejos manuscritos y el añejado prólogo de 1982 de don Aristarco Calero. Seleccioné una primera propuesta de fotografías. Consulté con mis seres más queridos y cercanos. Me disponía a compartirlo con Sandra, a llamar a Sandra y a notificárselo, que estaba en esa disposición. Y el domingo 6 de marzo, este pasado mes de marzo, a media mañana, cuando yo todavía dormía, me madrugó la grata llamada de Sandra. Quique, me dice. Finalmente, la contribución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela, el Club Isabelino Incorporado, la American Airlines y la Bacardi Corporation lo han hecho posible. Lo edité, me dice, para enviarlo yo también a la imprenta.
Esta obra, queridos amigos, es en efecto, como adelanta el asesor de la tesis y prologuista, un esfuerzo serio y sostenido por identificar las líneas maestras del desarrollo del municipio estudiado, desde su fundación en La Tuna hasta la consolidación de su segunda sede en La Isabela. La explicación integrada de la demografía, la tenencia de tierras, la esclavitud, los movimientos migratorios, la producción agropecuaria, las comunicaciones, las instituciones políticas y religiosas y el desarrollo urbano se da dentro de un marco histórico amplio donde los fenómenos observados corresponden y se relacionan a fuerzas y tendencias externas al cuadro geográfico de Isabela. En el primer capítulo se relata la fundación y la formación del primer núcleo urbano de San Antonio de Padua de La Tuna, la vida social, religiosa, política y económica de esos primeros pobladores y las causas y circunstancias que provocaron su traslado a este lugar, a La Isabela. En la página 42, por ejemplo, están relatados cada uno de los miembros de las familias que vivieron en San Antonio de Padua de La Tuna. Rafael de la Cruz, primera familia, de la Cruz, de Vargas, de Soto, de Rivera, de Nieves, de Medina, de Santiago, de Matos, de La Rosa, del Valle, del Río, Vélez, Cordero, Mercado, Pérez, Borrero, Barreto, Román, González, García, Maldonado, López, Rodríguez y Piñeiro, con Y en lugar de I latina. En los siguientes capítulos relata la fundación del nuevo pueblo en La Isabela, la llegada de nuevas gentes y la actividad económica que hicieron posible la formación de una clase social dominante de propietarios, quienes dirigieron la urbanización del pueblo. A cualquier hijo de este pueblo, con un mínimo de sensibilidad, tiene que emocionarle, tiene que sacudirle emocionalmente el relato que recoge el libro en su página 69 y que a manera de invocación leyó el padre Pedro al inicio de esta actividad. Cuando yo leí este relato, temblé de emoción. Yo había escuchado esa explicación más o menos deficiente de la tradición oral, pero el escuchar literalmente de la carta histórica de Isabela del Cabildo Municipal del año 1821, esta crónica de claro corte periodístico. Aquí les esperaba un grupo de vecinos, quienes portaban una cruz de madera que ofrecieron y entregaron al obispo. Procedieron a elegir un sitio para levantar en él la futura iglesia del pueblo. Elegido el sitio, el obispo clavó la cruz en él y al mismo tiempo que su mano se levantó para bendecir aquel recinto, bendigo también aquel grupo de vecinos de La Tuna y de Isabela, y de rodillas todos elevaron la primera plegaria que bien pudiéramos decir fue la primera piedra de este pueblo. Quizá, amigos, sea muy evidente para un historiador, pero no lo es para mí, que yo no soy historiador. A mí me impresiona subjetivamente lo temprano en la historia de nuestro pueblo que aparecen los apellidos aún hoy más característicos de Isabela. Dicho a senso contrario, cómo han perseverado en el territorio municipal isabelino familias que lo formaron desde sus orígenes, cuyos apellidos no son tan característicos todavía hoy. Y en varios casos, creo yo que hasta exclusivos de Isabela. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Corchar, Viña, Piñeiro, Samalot, Cordero, Tavares, Grajales, Juárez, Lumen, Aldarondo, Lisiaga, Piquet, Giral, Sosa, Alfaro, Alers, Durán, Peyot, Quevedo, Angueira, Riollano,
Villanueva, de la Cruz, del Valle, de la Rosa, a Lagos, Reverón, Delis, Borges, Cancel, Ponce, Paredes, Vanderdis, Abreu, desde el origen mismo en que se puso la primera piedra del pueblo. Los terrenos, a manera de ejemplo, Ildefonso y Roberto de la Cruz. Todavía está entre nosotros esa progenie, está tú, Rafael. Cuando la comunidad de la Tuna decidió solicitar del gobernador y de las autoridades eclesiásticas el traslado del pueblo al barrio La Isabela, designaron representante de la comunidad a esos efectos a don Pablo Corchado. Uno de los patriarcas de la nueva comunidad fue don Manuel María Corchado, natural de Almodóvar del Campo, 34, fue cedido en venta por don Francisco Ruiz, que entronca con Ruiz Belvi, de los Ruiz, cuya progenie está todavía hoy en el pueblo. Llama mi atención el hecho, y estoy citando del libro, que desde los inicios de la fundación de la Tuna, el tabaco se distinguió por ser de los frutos cultivados el más rentable y el de mayor salida, sobre todo el tabaco hilado en rollos para mascar. A mi juicio, continúa siendo una tradición, lo he dicho masticar, para mascar, continúa siendo una tradición agrícola y comercial muy representativa de nuestro pueblo. Igualmente lo fue desde la tuna el algodón que un día exterminaron planificadamente para favorecer unos intereses norteamericanos en perjuicio de unos intereses ingleses. No es casualidad que en la avenida Quebradillas esté la Desbotadora, cuyas ruinas todavía perviven, también como un monumento a nuestra dejadez y a nuestra incompetencia en cierto sentido. En la página 115 se relata, voy a citar, 115 del libro: la sociedad Porrata, hermanos y compañía de Isabela, una de las familias grandes contribuyentes, aparece en el reparto de riqueza urbana de 1846 con 2 casas y un almacén, cuando en realidad, aparte de este almacén de madera con cimiento de 18 por media varas de frente y 12 y media varas de fondo, situado en la entrada de la calle principal del pueblo, tenía otro almacén de piedra al oeste del mismo. Este almacén de piedra al oeste del pueblo, ya existente para ese año de 1846, o sea, a 27 años de la constitución del nuevo pueblo, y vaya uno a saber desde cuándo. Creo que no hay que ser historiador para atreverse por lo menos a especular que con toda probabilidad fue el almacén de piedra al final oeste de la calle Barbosa, a la salida hacia el barrio Jobos, que también fuimos incapaces de preservar para las futuras generaciones, permitiendo graciosamente que se derrumbaran ante nuestros ojos en fecha relativamente reciente. A título personal, queridos invitados, conpueblanos, familia, amigos, esta valiosa aportación de María Judith Colón a la autoestima de nuestro pueblo me ha documentado, digo, a título personal, una serie de historias de la tradición oral que son hitos, digamos con Atahualpa Yupanqui, de mi bagaje de sueños. Mi padre, Francisco Alfredo Ayoro Abreu, es dueño de una pequeña finca de unas 35 cuerdas de terreno, ubicada en el barrio Guayabo, justo al frente de la de don Paco Chávez. Esta finca es la porción que contenía parte de la casa y el aljibe y el glacis de lo que fue una hacienda conocida hasta donde yo siempre supe por la tradición oral como la hacienda de Guayabo o la hacienda del francés. Desde muy temprano en mi vida escuché incontables historias relativas a esta hacienda que exultaban mi imaginación febril de adolescente. Se decía, por ejemplo,
que esta hacienda en su totalidad en algún momento perteneció, decía Pellito don Camilo, a un tal señor Heidegger en el siglo pasado, y que ese señor Heidegger fue matado por su propio caballo en un sector de la finca que está cerca del mar, que no es otra cosa que el sector que todavía hoy conocemos como el Pastillo. Por esa razón, las personas que trabajaban en esa hacienda de mi padre me contaban de niño que algunas noches ellos escuchaban el trotar despavorido de un caballo alocado que conducía un jinete decapitado. Como cuestión de hechos, cuando yo me voy a Ponce a estudiar en agosto de 1957 y empiezo a escribir en el periódico universitario que se llama La Nao, una de las primeras leyendas de este pueblo que escribí la titulaba La Hacienda de Guayabo, y hablaba de ese rodar de cadenas y de ese trotar despavorido de un jinete decapitado que era, pero yo no me atreví a decirlo en el cuento porque el apellido no me sonó nada hispánico, de un tal Heidegger. Pues bien, en la página 125 del libro se da cuenta de este hecho que voy a citar. La hacienda de caña en el barrio Guayabo pertenecía a Eduardo Heidegger y estaba valorada en 12.580 pesos con una dotación de 21 esclavos. Alegaban los trabajadores de la finca de mi padre que allí se escuchaba en las noches el quejido, el lamento, la protesta de una serie de esclavos. En la página 127 del libro se relata: Tomás Pamias, no tiene acento, debe ser Pamias, uno de estos ricos hacendados comerciantes, se estableció en Isabela, procedente de Aguadilla, a finales de la década del 1820, cuando lo vemos figurar en la documentación. Pamias constituyó un minifundio en el barrio Guayabos. En 1828 compró una hacienda de 400 cuerdas de terreno labradero. En 1829 compró en el mismo barrio la hacienda de caña del Guayamo, con casa habitación, almacén, trapiche y ganado, y la bautizó con el nombre de La Esperanza, precisamente la que quiso ver María Judith Colón el primer día que visitó este pueblo. Más adelante, en la página 128, dice el libro, cito de la página 128, las últimas noticias que tenemos en torno a Pamias son los sucesos de la rebelión de los 36 esclavos de su hacienda. Isabela no tuvo, dicho sea entre paréntesis, y estoy citando del libro, de la página 130, una población alta de esclavos comparativamente a otros pueblos costeros, predominantemente azucareros, porque la caña, que absorbía gran cantidad de mano de obra esclava, no constituía el principal cultivo en Isabela, que lo era el tabaco y el algodón. Desde su origen, en su primer asentamiento de la Tuna y luego hasta hoy en el presente, nuestro pueblo se caracterizó, a pesar del traslado, por ser un pueblo sumamente saludable. El despacho de la alcaldía, el hospital de coléricos, la casa de aduana, la carnicería y una gallera en 1856. Igualmente me impresiona, muy subjetivamente, el constatar en la página 98 de este libro, adictivo para quien conoce algo y ama mucho a este pueblo, que la imagen, Padre, de Nuestra Señora de los Dolores, con corazón y espada de plata, con su correspondiente manto raso y púrpura, digo yo en mi recuerdo, de expresión tan confundida que la sola mirada entristecía, imagen que tantas veces vi pasar desde el balcón observatorio de mi vieja casona, de frente a la plaza de recreo, inmediatamente contigua a la entonces llamada Casa del Pueblo. Estaba esa imagen, no sé si está aún, desde el 1858. Igualmente lo estaba desde entonces, está en la página 100, la matraca
que sustituía las campanas de la iglesia en señal de duelo los jueves y viernes santos. La que yo recuerdo de muy niño, que una modesta mujer, frecuentemente en Ponce, y que resulta ser ascendiente de uno de los seres más extraordinarios de la historia de este país, una tesis de maestría que se ha publicado, como lo ha hecho Sandra con la de María Judith, con un título bastante diáfano. Se titula El cielo y la tierra en sus manos. Podría continuar, amigos. Isabela puede y debe ser punta de lanza en ese novedoso empeño. Con el opúsculo titulado Isabela, notas para su historia, de don Arturo Riollano Giral, con el libro de tesis, un capítulo de historia municipal, Isabela 1873-1886, de María Barceló, y con esta obra de María Judith Colón, se puede y se debe señalar, es decir, diseñar, corrijo, se puede y se debe diseñar un curso académico de la historia de Isabela e incluirlo como un curso regular en el currículo académico de las escuelas de nuestro pueblo. Ya me podrán reportar uno de los tantos propagandistas del pesimismo que fertilizan el tedio puertorriqueño. Es la historia colectiva, la historia nacional, y no se enseña en Puerto Rico. ¿Qué me va a dejar a Lloroa para la historia municipal? A ese pesimista que puede anidar en algún rincón de cualquiera de nosotros, le digo que ese es problema distinto a tratarse en su ocasión y momento. Ahora bien, ahora y aquí postulo, amigos, como epílogo, que ha llegado el momento de institucionalizar el estudio formal de la historia municipal e invito a mi pueblo a que una vez más sea alas para Puerto Rico. No se puede amar, amigos, lo que no se conoce. La patria no es una entelequia, la patria no es una banasta vacía. En un determinado momento y circunstancia, la patria puede ser una cosa tan concreta y tan simple como una piragua. Pero es preciso conocerla, porque no se puede amar lo que no se conoce. Dice uno de mis autores preferidos, el francés Antoine de Saint-Exupéry, en su obra Carta a un rehén: es preciso amamantar durante mucho tiempo a un niño antes de que sepa exigir. Es necesario cultivar durante mucho tiempo a un amigo antes de que reclame su deuda de amistad. Es preciso haberse arruinado durante generaciones reparando el viejo castillo que se viene abajo para aprender a amarle. Es preciso conocer bien la patria como algo íntimo y concreto para saber amarla intensamente. Para cerrar, amigos, a María Judith Colón, allá en su Universidad degli Studi di Napoli, en Italia, el abrazo caluroso de este pueblo agradecido. Familia, invitados, amigos, como le dije al comienzo, es esta una de esas historias bonitas, con final feliz, que tanto me gusta narrar. Muchas gracias. Muchas gracias a Quique, como le dice cariñosamente Sandra, por esas bonitas palabras. Ahora procedemos. Tenemos aquí entre nosotros, entre el público, se encuentra la familia de María Judith, entre ellos su papá, su hermana Carmen Lidia y su esposo, su querido sobrino David, Dani y Joel.
Y ahora se va a dirigir hacia nosotros la mamá de María Judith Colón, la señora Ana Lidia Núñez de Colón. Buenas tardes para todos, y hoy tengo mucha alegría en mi corazón porque gracias primero a Dios, que fue el que iluminó el paso de mi hija siempre, después a Sandra, que ha sido una maravillosa amiga, pero muy maravillosa amiga, que ha ayudado mucho a mi hija, y luego el pueblo de Isabela, a los que pudieron o hicieron que esta obra, este libro de mi hija, fuera un éxito. American Airlines, el Bacardi Corporation, a la cooperativa de Isabela y el Club de Isabelino. Pues a nombre de mi hija, pues ella mandó un mensaje, pero por causa ajena a nosotros no llegó a tiempo, a pesar de que ella lo mandó vía expreso, no llegó a tiempo para podérselo leer, pero yo estoy muy segura que ella está sumamente muy agradable y está bien contenta de que esto haya sido así. Pues a ustedes, pues muchas gracias, y por coger a mi hija como su hija. Gracias a todos. Ahora le toca el turno a esa gran isabelina y la autora de toda esta actividad, a la señorita Sandra Girard, editora del libro. Antes que nada, buenas tardes. Ciudadanos isabelinos, invitados también. Me siento muy emocionada y a la vez tan satisfecha de haber podido ser la editora de esta obra maestra para mí, que es la historia de Isabela y su desarrollo humano, escrito por mi hermana y mi comadre María Judith Colón, quien reside, como ustedes saben, actualmente en Italia. Aunque personalmente María Judith no se encuentra aquí, en espíritu y en pensamiento, yo sé que está con nosotros. Gracias por tu obra, María Judith, y por todo lo que en este tiempo, corto tiempo y largo tiempo, lograste por nuestro querido Isabela. Ya en otra ocasión, con tu presencia física, daremos el merecido reconocimiento. Gracias, Padre Pedro, por también sus bendiciones, por su presencia en esta actividad. Y que no tengo palabras, solamente espero que el pueblo de Isabela sepa el calibre de la licenciada Lloró, pero que lo sabemos. Yo me hubiese quedado aquí toda la tarde escuchando y no me hubiese cansado, yo creo que ustedes están viendo, porque yo no hubiese podido interpretar ni resumirle a ustedes de la manera en que lo ha hecho. Gracias, Quique. A Mercedes Otero, por ofrecerse voluntariamente a ser la moderadora en esta acta, en esta actuación aquí. Gracias, Mercedes. A Dorna Alicia Santiago, que tuvo que irse porque tenía otro compromiso al deleitarnos con su música. A Inés, muchas gracias, Inés, por una bella interpretación de ese medley de poemas isabelinos de la prima. A Doris, que yo no sabía que tenía esa vena. A Doris Vidal González, por esas dos bellos poemas de su inspiración, por lo mío y memoria. Al querido amigo Luis Irizarry Freire, por su ayuda con la portada. Se van ustedes por su ayuda con la portada y por sus sabios consejitos. Ese fue el señor que me empujó a mí. Y mientras yo decía, yo no puedo, me decía, sí, tú puedes. Y con la Llorona entre los dos, imagínense qué trío. Perfecto.
mil gracias al Club de Isabelinos en San Juan, a un Lumen. Gracias, un millón. Quien fue parte de este aliento y él que alentó a los socios a su vez para que cooperaran con el proyecto. No fue una cooperación de todo el club, fue cooperación de cada individuos del club. Es algo todavía más importante. A la Junta de la Cooperativa de Ahorro y de Crédito de Isabela, yo espero que por aquí haya alguien que pueda llevar el mensaje a esta Junta, que fueron ellos quienes primero me apoyaron monetariamente y además fueron los primeros en confiar en mí para hacer la edición de este libro, Una Realidad. A Sammy Santiago por sus Philips, y esta vez se lo digo por sus Philips de la vacancia. A la American Airlines por su aportación. A Titi y a Yanis Cámara, que los dos han estado ahí conmigo desde que yo empecé en la brega esta semana. A mami y a papi por haberme aguantado todo lo que produce en mi casa, que he tenido en esta semana también. A todos por su ayuda. A mi primo Adrián, que lo tengo por aquí retratando, y porque me fascinó por el pueblo, todos los anuncios. A mi primo Marián y Javier Guioviar, que también me ayudaron. A Frank y Lilidón, que se leyeron el vocero de ayer, salió una reseña del librito, bastante buena, bien buena, y lo agradezco. Pensaba que iba a estar aquí hoy, pero algo habrá pasado. A Saidi, que me ayudó muchísimo, Saidi, ya de profesor de historia, bien. A Cristino, que me dio su cooperación muy desinteresada toda esta semana también, gracias Cristino. A Iris Cortés, que también tuvo que ir para San Juan, pero que me ayudó muchísimo esta semana. Señores, a Niña, le debemos toda esta decoración que ven ustedes aquí, se lo debemos a doña Niña. Gracias, Niña. A Papi López de las Variedades, muy especialmente. Yo sé que Judy querría agradecer al padre Fernando Pico, quien se excusó por tener que estar fuera de Puerto Rico. Gracias al señor Carlos Maldonado de la imprenta El Maco, que soportó que yo me metiera allí a los salones de él y entrara como dueña y señora a decir lo que tenía que hacer y lo que yo quería que hicieran. Eso nos lo hace toda esta al tipógrafo, al señor Víctor Cataluña, su hermano. Señores, a la Junta Municipal de Isabela, a nuestro alcalde Luigi, señor Luis Crespo, por su magnífica aportación. Ellos compraron 100 libros que serán repartidos entre las distintas escuelas públicas del pueblo, bibliotecas públicas y biblioteca del Centro Cándido Bernal. Nosotras, la autora y esta servidora, también conscientes y preocupadas por la educación de la juventud isabelina y estudiantes universitarios, yo quería hacerle entrega hoy al señor Juan Elías de Liz, que creo que no está aquí. Marta, quizás tú se la puedes entregar en mi nombre, Juan Elías. Son unas 24 libros que queremos donarle a cada biblioteca de cada escuela del pueblo. También queremos donarle a la biblioteca del CAMS, Colegio de Mayagüez, por favor, quizás a la Universidad Interamericana, profesor creo que por aquí debe haber, ¿verdad?, que me lleve eso, a Fora de Aguadilla, a la Escuela Montessori, por favor, y al Colegio San Antonio, también se lo puedo hacer. Gracias a los papás de María Judith, a Isabel y a todos ellos por estar aquí esta tarde conmigo. Muchas gracias por asistir a la presentación. A este señor que tengo aquí atrás, se me olvidaba. Gracias a él, porque me dio trabajo y quería que me iba a quedar sin voz, pero tengo allá atrás ahí porque me dio voz. A todos aquellos que en una u otra forma cooperaron y que yo haya podido omitir, porque días se me olvidaron unos cuantos,
también. Más expresiva, gracias a todos. Muchas gracias. Ahora queremos hacer entrega de unos humildes obsequios a todas esas personas que han estado aquí esta tarde con nosotros, cooperando de una u otra manera. Queremos que pase aquí al frente el licenciado José Enrique Ayoroa. Para hacer la entrega de este pequeño obsequio. A favor de pasar al frente aquí al padre Pedro Gorena, pasar al frente, por favor, padre. Para hacer la entrega también un pequeño obsequio. A la señora Inés Balmaceda, en reconocimiento de su labor, hacer la entrega de este pequeño reconocimiento. Y sin más preámbulo, queremos invitar a todos aquellos asistentes aquí a esta actividad que pues llegaron tarde, que pasen al pequeño cóctel que hay atrás, también a observar las fotografías que aparecen, están exhibiéndose en el vestíbulo, que aparecen en el libro, y el cáliz que está aquí al frente con los moldes de las hostias. El que todavía no tuvo la oportunidad al principio de la actividad, antes de comenzar nosotros, de verlos, pues puede pasar a observarlos ahora, disfrutar de esta fotografía y del cóctel también que nos ha ofrecido la Bacardí. Gracias por su asistencia y esperamos que hayan tenido una tarde aquí con nosotros de mucho agrado y mucho conocimiento para todos los isabelinos. Gracias, Sandra.